Buen día mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema reluciente en cuanto a discípulo. ¿Qué significa la palabra discípulo? Nos da aquí a conocer en el diccionario bíblico sobre el término discípulo, en el que dice que es aquel que sigue a un profeta, maestro, etcétera. Es enseñado por él y es partidario de esta enseñanza. Aquí nos da a conocer en el libro de Isaías 10:18, Isaías 8:16, en el que allí nos describe el profeta Isaías. Ya sabemos que el profeta Isaías nos describe sobre en cuanto a cómo Israel había pecado en gran manera y se empiezan a levantar profetas para que den a conocer acerca de lo mal que estaban haciendo Israel, y acerca de cómo en otro tiempo se había castigado el pecado y la maldad a los hombres. En el caso de Sodoma y Gomorra, en cómo había llovido fuego y azufre, estando Lot, pero alcanzó a salvarse Lot alcanzó a salvarse Lot y sus dos hijos. No alcanzaron a salir sus dos hijos, y la esposa de Lot volteó atrás y se convirtió en estatua de sal. Eso lo dice en el libro de Génesis. En el caso del libro del profeta Isaías, en cómo Isaías era entre los profetas, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Y es sobre el primer verso que nos habla sobre los discípulos. Isaías capítulo 8:16 nos dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. En el caso del primer verso nos dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocantes a Amahel, Salach, Hasbaz, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Usías y Zacarías, hijo de Seberequías, y me llegué a los profetas, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Salach Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitado la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Verso 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desecho este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Verso 6. En lo que denomina aquí en la parte en cuanto a discípulos, en cómo da a conocer a, a Mahar Salak Hasbach como el primer discípulo, en cuanto a en cómo era necesario que al momento que se levantaban los profetas, e igual también quedara un sucesor. En el caso de Hamak Salak Batzak en el libro del profeta Isaías, cuando estaba en los tiempos de Usías, Acaz y Ezequiel. También nos da a conocer acerca un verso claro en el cuanto el Señor Jesús nos habla sobre el discípulo. Dice que así los 12 apóstoles, dice así los 12 apóstoles son llamados discípulos, al igual que otro grupo más numeroso que participaron de Jesús. Primero fueron 12 y luego fueron 70, y ahorita somos muchos. Y el verso que habla sobre cómo el Señor eligió sus primeros 12 nos habla en el capítulo de Mateo 10, Mateo 10:1 en el Nuevo Testamento, en cómo se da a conocer en que en cuanto el Señor Jesús eligió a sus 12 discípulos, en el caso de cómo estando allí, él pudo, después que bajó
del monte, después que bajó del monte de orar toda la noche, eligió a sus 12 discípulos, en el caso de sus primeros 12 discípulos, y cómo esto era necesario de que aconteciera para que sepamos tomar buenas decisiones frente a cualquier adversidad que se presente. En el caso de los 12 discípulos, en cómo esto es reluciente al momento de elegir un grupo de personas, el orar. Padre, en nombre de Jesús, Señor, gracias Señor te damos por este día. Padre, en nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Buscamos primeramente tu reino y tu justicia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vendrá por añadidura. Dice en el libro de Mateo capítulo 10, verso 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el caso de los espíritus inmundos, en cómo nosotros sabemos cuándo hay un espíritu que acecha. En el testimonio sobre el endemoniado gadareno, en de cómo una persona poseída por legión que sale de los sepulcros, y al momento de que esta persona sale poseída por acerca de si es legión, legión nos da a conocer sobre 5.000 espíritus inmundos que estaban dentro del endemoniado gadareno. Los demonios, los espíritus inmundos nos da a conocer en el libro de Génesis en cuanto a los espíritus inmundos. ¿Qué son los espíritus inmundos? Son aquellas almas en la cual nos dice en el libro de Génesis, cuando nacieron los gigantes de renombre, cuando vino el diluvio. En el libro de Enoc nos da a conocer que cuando estos gigantes de renombre vinieron una serie de sueños, visiones y sucesos acerca de su decesión sobre la faz de la tierra, y cómo era necesario de que esto ocurriera para que se mitigara la maldad sobre los hombres y sobre la tierra. Cuando vino el diluvio, en el libro del profeta Enoc nos da a conocer cómo al momento de que desciende la lluvia y asciende el agua, que empiezan a morir todo lo que tenía aliento de vida sobre la faz de la tierra, y que solamente queda Noé, queda su esposa, sus 3 hijos, Cam, Jafet y Sem, junto con cada uno con sus esposas. Y al momento de que viene el diluvio, la muerte de los gigantes. La muerte de los gigantes, el Señor da a conocer de que sus almas, de que su estado sería en la tierra. A ello llamamos espíritus inmundos. Verso 2. Los nombres de los 2 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Verso 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Y es como nosotros nos damos cuenta como al momento de que desciende el Señor Jesús de orar en el del monte, y elige a sus 12 discípulos. En cuanto a discípulos, nos da la enseñanza de que es aquel que sigue un profeta o un maestro, es enseñado por él. Y la segunda parte, que es muy importante, y es de que este sea partidario de la enseñanza. En cuanto a sus 12 discípulos, cuando los eligió, eran muy partidarios acerca de la enseñanza del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya el libro del profeta Isaías, la Torá, que denominaban en el pueblo hebreo sobre la escritura, ya daba a conocer sobre el Mesías. Y al momento de que el Señor Jesús explícitamente se da a conocer en el caso de Pedro, que Pedro era hijo de Jonás,
Jonás era de aquella verso, esa estrofa del libro de Jonás del Antiguo Testamento que nos da a conocer que vino palabra de Jehová al profeta Jonás, a Jonás, para que éste fuera hasta Nínive, porque los habitantes de Nínive aborrecían en gran manera el alma del Señor. Y como era necesario de que Jonás fuera hasta allá para que adopciera, diera palabra de arrepentimiento a Nínive y que los hombres pudieran saber sobre ello. Ya sabemos de que Jonás, en el caso de Jonás sabía de que al momento de que él fuera a dar la predicación, fuera a dar la palabra, Nínive se fuera a arrepentir y que ya el Señor no fuera a descender su ira sobre ellos, ya que Nínive era enemigo adversario de Israel y no quería en ninguna manera que esto sucediera sobre Nínive. Pero luego el Señor apresó a Jonás haciendo una tormenta en cuando estuvo en el naufragio, luego que los naufragantes echaron a Jonás hasta al mar. La tormenta cesó y el gran pez se lo llevó hasta la orilla de Nínive. Por eso entre los discípulos que nos da a conocer en el libro de Mateos, en cuanto al Señor Jesús cuando eligió a sus 11, y como Pedro era entre las personas más elegidas por parte de él, quien sabía de que Jesús era el Mesías y quien era compartidario de esto junto con sus 11 discípulos. Al momento que nosotros sabemos sobre la Escritura, cuando sabemos de lo que nos refiere la palabra de Dios, nosotros inmediatamente tenemos esa disposición para querer ser partidarios de la enseñanza. En el caso de sus 11 discípulos, como ellos empezaron con la aducción de que sabían de que quien estaba frente a ellos era el Mesías, quien iba a darle no solamente le iba a dar solamente libertad al pueblo de Israel, sino también a toda la humanidad. Por eso nos da a conocer también, igual en el libro de Lucas, en el libro de Lucas capítulo 10, también nos da a conocer sobre el hecho. Dice, el encargo hace discípulos de todos los pueblos, y es en la forma como el Señor al momento que hace expiación nos da a entender de que la orden primeriza puede ir a ser discípulos, una persona que quiera enseñarse, que quiera instruirse, que quiera darse que sea partidario de la enseñanza. En cuanto a lo que nos da a conocer el Señor Jesús, cómo es importante de que nosotros tengamos la total disposición para aprender. Mateo 18 también nos da a conocer, capítulo 18 nos da a conocer sobre lo que es un discípulo, una persona que siga un profeta y que tiene la disposición, o un maestro que tiene la disposición para aprender. ¿Cómo le decían al Señor Jesús? Al Señor Jesús en el hebreo le daban a conocer como rabí, y era muy reluciente en el hecho de que le decían, ustedes creen y piensan que yo soy un maestro, y así es, yo soy su maestro. Y era como él daba a entender en cuanto se hacemos nosotros como discípulos de Jesús, formamos otros discípulos que tengan la disposición también para escuchar y que puedan también ellos dar a conocer lo que nosotros por la cabeza tenemos a Cristo, siendo nosotros la iglesia. Capítulo 18, Mateo 18, capítulo 18, el 19, capítulo 18, 19, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mí, Padre que está en los cielos. Y es la forma como él daba a conocer acerca de los secretos de los cielos y cómo esto es importante para cada discípulo, para que en su nombre echemos fuera demonios, para que en su nombre demos vista al ciego y a su nombre prediquemos el año agradable. Pero ¿quién es mayor? ¿El siervo o el servidor? Nos da a conocer en el mismo capítulo de 18 de Mateo, capítulo 18, verso 1, y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. 5. Y cualquiera que tenga y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Por eso es importante de que nosotros tengamos alusivo en qué, en cuanto a la escritura, en cuanto a nuestras Biblias, y cómo en ello se aduce la importancia de que el Espíritu de Jehová estaba sobre su ungido, sobre el Señor, para darle vista nueva al ciego, para predicar el año agradable. Y como esto era necesario, de que al momento de que Jesús empezaba con sus 12 discípulos, la orden emitida, la primordial, es ir a ser discípulos a toda la nación. El que creyere, que fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quien tiene quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene será condenado. Pero el Señor no quiere que nadie perezca. Nos da a entender en el libro de los Hechos en cómo al momento de que el Señor Jesús da a entender un discurso, Pedro va a corroborar un discurso cuando reciben el día de Pentecostés. En Hechos 2, en cómo al momento de que ya la orden emitida de parte del Señor, en cuanto a ir a ser los discípulos, y para que tuviera señal de parte del Señor, era necesario el día de Pentecostés, en cuanto a la venida del Espíritu Santo, que nos dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaban sentados. Verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según lo que el Espíritu les daba que hablase. Y es importante que nosotros sepamos sobre ello, porque al momento de que el Señor Jesús da a entender sobre él y predicar el Evangelio a toda nación, el que creyere y fuere bautizado y hacer discípulos será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos da a entender de que como al momento de que el Señor da la orden sobre y hacer discípulos, debe haber personas que enseñen como el Señor Jesús como maestro, y personas que tengan la atribución de querer recibir, de querer que les enseñen, de que se vea reflejado su palabra en su monte, en su frente, como discípulo. Discípulo no una persona que solamente sea seguidora, sino que sea un discípulo de Jesús. Al momento que nosotros volvemos a ser discípulos del Señor, esto nos da por entendido, en el que nos dice, nos explica muy claramente la Escritura, en el que nos dice, si aquel que no dejare padre, madre, casa, tesoros, de cierto digo que no puede ser mi discípulo. Y es muy bueno de que en cuanto a esto, que nos despojemos entonces de toda avaricia, de toda insensatez, de toda duda, de todo inoportunio que esté en nuestra mente, y que simplemente decidamos seguir a Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, habla sobre la elección de un sucesor de Judas, en el caso cuando él se quita la vida en lo que hoy denominan como la tierra, hay una tierra que se llama Valle de Muerte, en el que ahí donde fue se colgó, se quitó la vida Judas. Y al momento de que habla sobre un sucesor, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte, y se llamaba de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahí encontramos el verso bíblico que habla sobre los sucesores discípulos, y cómo el Señor da a conocer esto para que seamos en buenos términos personas llenas de su espíritu, en el cual cada uno le da a hablar por su propia lengua. Y tan sete de pequeños sotorobonco quiteraroque. Gracias, Señor, te damos, Dios Todopoderoso, Señor Dios de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, amado Señor, porque estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá puertas. Mateo 7:7. Gracias, Señor, te damos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra.
A ti, amén, amén y amén.